Bienvenidos, muchas gracias por compartir con nosotros este webinar. Estamos celebrando de forma anticipada el Día Mundial de Salud en el Trabajo, que será el próximo domingo, día 28 de abril, y lo estamos haciendo conjuntamente con Beatriz y con Victoria de Aegon. Vamos a hablar de salud en el trabajo. Y primero quería hacer un poco un énfasis en por qué desde AEDIPE nos preocupa, como no puede ser de otra manera, la salud organizacional. En AEDIPE hemos realizado un proyecto con 500 directivos que entrevistamos hace 2 años que le denominamos Nuevas Formas de Trabajar. Una de las conclusiones, uno de los 9 ejes que concluimos fue que el bienestar laboral fue el gran ganador de la época post-COVID. Ahí lo que concluimos es que la oferta de valor para el empleado debe recoger necesariamente los programas de salud integral. Y por salud integral, obviamente, estamos incluyendo la salud física y la salud laboral, que probablemente ya la estábamos trabajando en nuestras empresas, pero se ha incorporado de una manera muy importante la salud emocional o mental, y estamos viendo que también está haciendo sus primeros pasos la salud financiera como otro de los programas dentro de nuestras empresas. Cuando le pegamos un vistazo a las tendencias de recursos humanos para este año, para 2024, esas tendencias internacionales recogen también de una forma muy importante las organizaciones más sanas. Así, estudios como Deloitte, Boston Consulting Group, Mercer, Gartner, Gallup y otras entidades igual de rigurosas, pero quizás menos conocidas, recogen como una de las tendencias más importantes el que hemos de construir unas organizaciones más sanas. Y para eso estamos hoy. Para eso estamos hoy con Victoria y con Beatriz. Victoria es la responsable de colectivos. Beatriz es la manager de Performance and Rewards. Y quiero comenzar con vosotras dos porque nos vais a comentar un estudio que habéis realizado y también vuestras propias experiencias en vuestra compañía. Quería haceros una pregunta que en realidad son dos, y es que cuando hablamos de salud en nuestras organizaciones, cuando queremos hacer organizaciones más sanas, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la letra? Y además, ¿qué problemas son los que queremos hacer frente cuando ponemos en marcha determinados programas en nuestras organizaciones? ¿Qué problemas concretos queremos hacer frente? Estas son las preguntas que le traslado a Victoria y Beatriz, pero también la audiencia puede responder, puede dar sus opiniones de estas dos preguntas en el panel que tendrán a su disposición. Asimismo, también cualquiera de las preguntas que puedan tener, que puedan surgir a lo largo de la exposición de Victoria y Beatriz, podéis ir incorporándolas en el apartado de Zoom de preguntas y respuestas, porque tenemos previsto que en los últimos 5 o 10 minutos del webinar podamos compartir con vosotros esas preguntas y también dar esas respuestas por parte de nuestras contertulias. Victoria, Beatriz, pues por favor, ¿qué es lo que queremos decir con organizaciones más sanas y qué problemas concretos queremos acometer? Gracias por vuestra participación, por estar con nosotros, y estamos absolutamente expectantes de vuestras aportaciones. Fenomenal. Pues gracias en primer lugar, Jesús, por esta magnífica introducción. Gracias en mayúsculas y subrayado a todos los que estéis ahora aquí presentes y nos regaláis esto tan importante que es vuestro tiempo para poder compartir con vosotros y bueno, pues intentar plantearos un poquito de propuesta de valor acerca de precisamente cuando hablamos de organizaciones más sanas, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y cómo lo vemos desde el punto de vista desde compañía y que os podemos aportar de valor. Voy a hacer un poco de introducción de inicio para responder y de hilo conductor, y ahora le voy a hacer también un poco de pase a mi compañera Beatriz, que lleva toda la parte de compensación dentro de compañía. ¿Cuáles son los problemas actuales? Que yo creo que además son como todos los correspondientes que tenemos en todas las organizaciones, ¿no? Tenemos un problema gordísimo, los focalizamos en 3, básicamente, hoy, 2024, porque esto va cambiando y gracias a Dios las organizaciones van cambiando. Uno es el factor edad. A mí me gusta más llamarle factor edad que edadismo, porque me suena muy mal edadismo. Y además, lo comentaremos después, es como un concepto mucho más bonito de cómo conviven y cómo le sacamos
diamante y limamos ese diamante a la convivencia de las distintas generaciones. 2, es el tremendo dato de absentismo laboral que estamos teniendo en este país, ¿vale? Que nos está dando en la línea de flotación a todas las organizaciones. Y 3, el tema de salud mental, que viene totalmente linkado, ¿no?, con el primero. Operación de especial foco en esa parte de salud mental, que gracias a Dios, una de las ventajas de la parte de la pandemia, que ha dejado tremendos impactos, es que lo hemos puesto y se ha aflorado encima de la mesa, pero hay que darle su espacio y hay que gestionarlo dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a ir pasando, y esto no va a ser para nada, nada traumático ni nada problemático, y muchísimo menos a las 9:30 de la mañana de un jueves vamos a venir con datos alarmantes, sino poner la realidad que tenemos en nuestras organizaciones para hacer un poquito punto de situación y de conciencia, para que realmente con esa conciencia podamos tomar medidas y pasar a la acción como responsables de personas, que creo que es una de las cosas más maravillosas que puede existir en este mundo, porque nos permite una capacidad de acción mucho más importante que individualizadamente cada uno en su casa con su familia, por entendernos, ¿no? Beatriz, no sé cómo ves en estos 3 puntos y ahora entramos en cada uno de ellos. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias a todos y gracias por la introducción, Jesús. Yo creo que es una pregunta muy, muy interesante porque cuando hablamos de organizaciones sanas, ¿no? Suena como muy bonito, ¿no? Pero es un poco qué hay detrás. Y aquí estamos desde la visión de negocio y desde la visión de la gestión de las personas, ¿no? Que colaboran con nosotros en el día a día y que nos ayudan a cumplir nuestros retos, ¿no?, estratégicos. Y yo creo que al final, y lo comentabas al principio, Jesús, de esas palancas, ¿no?, que tenemos y esos ejes donde el bienestar, que no paramos de escucharlo a todas horas. ¿Y eso en qué se traduce? Pues tenemos una oportunidad muy bonita desde las empresas en poder influir en el estado de ánimo de las personas. Y dices, joder, qué atrevido, ¿no? Pero es posible, ¿no? A través de ya solo teniendo esta charla que vamos a tener hoy, un poco de generarnos conciencia y esto, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué le pasan a las personas que están en nuestra organización? Pues tenemos capacidad y tenemos una oportunidad muy bonita de acompañarles en sus momentos vitales. Victoria, como bien decía, va a hablar del factor edad, que al final es muy relevante, y también hay que verlo con esa otra perspectiva de oye, ¿qué momentos vitales están viviendo nuestros compañeros para poder influir y que estén lo más saludables y lo más preparados para enfrentarse a los retos del día a día, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir pudiendo hablar y ver esta perspectiva de cómo está la situación hoy en día y qué oportunidades se nos abren a los que gestionamos personas, ¿no? Fenomenal. Pues si queréis, sin más dilación, vamos a establecer, como os decía, 3 bloques. Un primer bloque va a ser hablar de esta problemática que iniciaba Jesús un poco con estos 3 puntos, que lo vamos a focalizar en 1, factor edad con convivencia de las distintas generaciones. Vamos después a adentrarnos en la tremenda problemática que tenemos de absentismo, para darle un punto extraordinario y muy relevante a la parte de salud mental en las organizaciones, para pasar a qué soluciones, herramientas y estrategias podemos y vemos y podemos aportar dentro de esta situación al mercado, para terminar con compartiros nuestras experiencias. Esto, yo creo que el mercado va de compartir. Soy una enamorada de la economía circular, donde todas las personas nos podemos retroalimentar y lo que va bien en una organización puede también ir bien en otra. Entonces, sin más dilación, vamos a entrar un poco en esas problemáticas. El primero que determinamos como factor edad, a mí, como os decía, me gusta mucho más trabajarlo como factor edad que el famoso edadismo, ¿no? Porque se trabaja un poco en general que hay como una edad de obsolescencia de las personas mayores, ¿no? De obsolescencia programada. Y me llama mucho la atención cuando de repente veo a personas jóvenes y veo a una persona con 60, 65 años y dice, eres un crack del WhatsApp o eres un crack de la tecnología. ¿Por qué no? Realmente, ¿no? Esa es la ventaja principal que tenemos dentro de las organizaciones, y es, si hasta ahora en las organizaciones ha habido una tendencia natural para gestionar
las famosas prejubilaciones, porque todos y nosotros desde aseguradoras hemos gestionado muchísimo las prejubilaciones, el acceso anticipado a la edad ordinaria de jubilación. Estamos en un momento de vida donde el mindset cambia y donde vamos a alargar las carreras profesionales de todos nosotros. Esto no se hace de hoy para mañana, pero nos va a tocar trabajar más años. Esto es necesario. No estoy contando nada y además yo soy una hora del trabajo y me encanta trabajar. Espero que muchos de los que nos estéis escuchando os ocurra lo mismo. Por lo tanto, trabajar más años no es una losa encima, sino es que puedes disfrutar mucho más años de una forma activa, pero igual nos tenemos que pensar qué posibilidades y cómo podemos hacer acciones de una posible segunda carrera, qué ocurre si los hechos ciertos es que la esperanza de vida se alarga, cada vez vivimos más y mejor. Europa envejece, la natalidad baja. Quiero decir que ya no voy a decir periódicos, pero solo con encender un poco la radio o la prensa o ver internet, ¿no? Compensa un poco la migración, pero la productividad es baja con esa migración. Entonces, los jóvenes se nos convierten en un recurso escaso. Eso es la realidad, ¿vale? Pero fijaos el punto, ¿no? Y la reflexión. Los jóvenes se convierten en un recurso escaso, pero los baby boomers, que son una legión, tienen una fuerza y una marcha y vamos, que no hay quien los siga. Entonces, aquí es donde está el link y la pasión de poder hacer cosas bonitas dentro de una organización, ¿vale? El punto de la diversidad generacional, el factor edad o el talento senior, pues es como, ponerlos encima de la mesa y es un to-do a gestionar en todas las organizaciones que tienen, que creo que tenemos la responsabilidad de saber y diagnosticar qué tenemos dentro de cada organización y cuidar ese talento senior, porque cuidar ese talento senior es bueno para la empresa, para el empleado, como no puede ser de otra manera, y para la sociedad. Pero esto no podemos ir solos. Esto requiere esfuerzo de todas las partes. Del empleado para ponerse las pilas, formarse, actualizarse. Si no le mola y es analógico digital, pues poquito a poco ir pasando a digitalización. No va a ser nativo digital, pero sí tiene que hacer su esfuerzo. Las empresas, es el segundo responsable, tiene que poder brindar esos espacios de formación correspondiente para que ese nativo analógico vaya pasando poco a poco a tener esa confortabilidad, que no va a ser la de la generación Z, ya lo sé, pero poco a poco se vaya sintiendo cómodo. Y en la responsabilidad del Estado, que ya está en ello. Si vemos las últimas normativas de jubilación, ¿cuántos tipos de jubilación distintos se han regulado en la norma de unos años para acá? Con la jubilación activa, con la jubilación flexible, con la jubilación parcial. Todo eso es papá-estado, que es lo que se confiaba anteriormente de voy a estar trabajando y voy a pasar a jubilación y me va a pagar el Estado de la Seguridad Social. Olvidémonos, adiós, goodbye. Hay que idear esos planteamientos correspondientes a que voy a pasar de forma poquito a poquito, progresivamente, para poder hacer otras cosas que me apasionan, que puedo aportar valor, que puedo dejar este mundo mejor de lo que nos lo hemos encontrado. ¿No? Entonces, ¿dónde vemos un poco la visión en las organizaciones? Pues que ahora mismo estamos conviviendo 4 generaciones. La generación Z hasta los 30 años, la generación Y de 30 a 43, la generación X de 44 a 55 y los baby boomers. Y a cada una de estas 4 generaciones les pone las pilas para sudar la camiseta, cosas distintas, totalmente distintas. Entonces, el arte, y esto es un arte, es identificar qué herramientas tenemos disponibles para que puedan ser moldeables, como un Blandy Blue, como cuando éramos pequeñitos, este juguete asqueroso que se moldeaba totalmente, pues que se pueda moldear a las necesidades de cada generación. Porque si hacemos tenemos que pasar del chocolate para todos, eso no vale, porque mi motivación puede ser totalmente distinta de la motivación de una persona de 30 a una persona de 60. Entonces, el arte es encontrar eso, que es muy difícil, por eso lo llamo arte.
Entonces, y por último, esto de Factor Edad, os animo, si no lo habéis leído, a que podáis leer el libro de Factor Edad que han potenciado Ana Batarranz y Enrique Arce, porque es apasionante. Como da también guidelines y atisba mucho de lo que hemos comentado, porque creo que hoy esto es uno de los principales problemáticas. Cuando digo problemáticas, a mí no me gusta llamar problemas, son issues o temas a gestionar en las organizaciones. No se vea cómo lo ves, Beatriz. Yo sí, si me permites, Victoria, cuando estabas al principio comentando, ¿no? Oye, lo que nos queda, ¿no? De trabajar, que vamos a trabajar tantos años, digo, yo que todavía estoy en esa etapa inicial, ¿no? De carrera, dices, madre mía, pues puede sonar un panorama un poco deprimente, ¿no? Y pensaba, jo, qué chulo poder convertirte en ese compañero de viaje, ¿no? En las organizaciones, que al final, oye, pues las personas irán cambiando, ¿no? De organización y al final, ¿qué quieres que se les quede cuando oyen estas cosas, ¿no? De vais a tener que trabajar más años, pues veámonos y situémonos ante esa, como tú decías, Victoria, problemática, ¿no? Ante esa situación que existe, situémonos desde el punto de vista de poder acompañarles y ayudarles a generar esos entornos en los que ellos puedan aprender, seguir sumando y seguir motivados, porque al final, si pensamos en todo lo que nos queda, pues es un poco complicado para los que puedan ser generaciones más incipientes, ¿no? Queda mucho. Y además estas generaciones viven mucho el presente, con lo cual no les hables de todo lo que les queda. Entonces, al final hay que ir generándoles ese valor en el camino, en el durante, y tenemos ahí bastantes oportunidades de ir cogiendo ideas, como tú decías, en este círculo, ¿no? De qué cosas sirven a unos. Y sobre todo yo os animo a que os preguntéis mucho, está muy bien que en esas compañías funcionen estas cosas, pero ¿cómo es mi compañía y qué cosas me pueden encajar a mí? Y puede que me hayan encajado hasta ahora unas cosas y ahora tenga que ser un poco más creativo y ver qué tipo de generaciones conviven ahora y cómo invierto, ¿no? los recursos para ir un poco atendiendo las distintas etapas, ¿no? Y de manera flexible y creativa. Después aventuraremos soluciones y le vamos a dar especial foco a todo el esquema de salud corporativa, de cómo el vehículo asegurador de salud colectiva, tenemos que olvidarnos de póliza. Yo trabajando en compañía aseguradora me odio la palabra póliza como tal, porque para mí es una solución que se adecua a las necesidades que cada organización tiene. Entonces, precisamente lo vemos como herramienta o como solución y ese compañero de viaje de cómo puede acompañar a las distintas generaciones, ¿no? Antes de pasar a ese punto, como por seguir un poco toda la estructura, planteábamos como segunda problemática principal, que ahora es brutal, y ahora sí que os vamos a dar una serie de datos que luego vais a tener disponibilidad, tanto de estos que os pasamos como de los del estudio, pero es pasar por los datos del absentismo laboral, que es un issue a trabajar en todas las organizaciones, pero porque cogiendo datos de línea actual con el cierre del año 2023, estamos en una tasa de absentismo laboral del 7,2%. El 7,2% está por encima de la tasa de absentismo que tuvimos en el año 2020 en plena pandemia, cuando las personas no podíamos ir a asistir al puesto de trabajo y desplazarnos. Entonces, es un punto como de reflexión, de decir, algo está pasando. ¿Dónde está el punto de absentismo? ¿Por qué se nos va tan alto? Cierto es que es extraordinariamente fácil porque se manda directamente desde la Seguridad Social la baja a la compañía, ya no lo tiene que presentar el propio empleado. Vale, son muchas circunstancias, pero excusitis no, como digo yo, como digo en mi casa, no. O sea, ¿cuál es el core? ¿Cuál es la raíz correspondiente, no? Entonces, la raíz es que este dato nos lleva a que 1.200.000 personas no acuden a su puesto de trabajo. No acudieron a su puesto de trabajo a trabajar en el año 2022, ¿no? Cada año 12.000 millones de días se pierden debido a la depresión, que supone $1 billón perdidos en la economía mundial. Entonces, las bajas laborales se alargan, esto lo estamos viendo en todas las organizaciones, pero es dato especialmente preocupante que se alargan especialmente en las edades menores a 35 años.
Y entonces, por eso esa parte de absentismo la vamos a focalizar mucho en la parte de salud mental. Porque la problemática que está aconteciendo con la parte de salud mental y que gracias a Dios a raíz de la pandemia se ha puesto encima de la mesa y ya deja de ser un tabú y se pueden gestionar medidas, es la responsabilidad que podemos desde las organizaciones proveer de esas medidas correspondientes para que las personas lo tengan accesible. Luego querrán hacer uso de ello o no. Ok, cada persona es un mundo. Ahí no nos vamos a poder meter en el mindset de cada uno. Pero lo que sí que podemos tener es la responsabilidad de poner a disposición de las personas y de nuestros colaboradores la accesibilidad fácil y la conciencia de tomar medida para una acción. ¿Por qué? Pues porque si pensamos en ese 7,2 de coste, o sea, de ratio de absentismo, en dinerito, que a todas las compañías nos pagan por resultados, en dinero se traduce nada y menos que en 25.000 millones de coste directo e indirecto. ¿Tiene un coste directo todo este ratio de absentismo para las empresas? Pues tiene un coste directo brutal, como puede ser que tengo la sustitución. O sea, lo que están haciendo esos trabajadores, tendré que coger otros para que lo hagan. El coste de oportunidad, lo que esos trabajadores hacían, que podían estar en un nivel de capacitación muy alto, por mucho que coja uno nuevo, no lo voy a compensar. Por lo tanto, yo tengo un coste de capacidad importante. El coste de reemplazo correspondiente y la baja productividad que todo ello me va a proponer. Pero cuidado, y aquí es donde quiero hacer especial hincapié, no perdamos de ripio los costes indirectos, que dan, para mí es muy importante, estos, los que os he dicho directos dan en la P&L, o sea, es como directamente en línea de flotación y lo vemos florecer, ¿no? Pero estos que mencionamos de costes indirectos dan en la línea de flotación, tuercen a la empresa y se palpa muy poquito a poquito, ¿no? Y es que frustra a la gente. O sea, que tu compañero no venga y que esté de baja, frustra porque me echo sobre la chepa y entonces no sale el trabajo y cada vez vamos más por proyectos, por lo tanto se ralentiza, por lo tanto tengo una frustración que tengo que poder gestionar y aflorar en la organización. Se desorganiza el trabajo y entonces eso tenemos que tener conciencia que hay muchas personas extraordinariamente organizadas y establecidas que esa desorganización le lleva a una frustración importante y implican retrasos y esto nos puede llevar a incrementar la rotación e incrementar la falta de sudor de la camiseta. Entenderme cuando utilizo este término, ¿no? O sea, pues que la gente diga, mira, macho, pues vamos a seguir, plan. Pero el plan, como digo yo, tran, no es sudar la camiseta, ¿no? Entonces, yo creo que esto va unido, el absentismo, a que los ratios de temas de salud mental, por eso lo linkamos siempre mucho, son brutales. Entonces, aquí sí que queríamos haceros una mención específica al 6º estudio de salud y estilo de vida de Aegon, que nos queremos erigir y posicionarnos en aportar ese granito de arena al mundo, que yo soy de las que creo que granito a granito se hace una playa, pues, y es el 6º año consecutivo que se hace la encuesta con todo tipo de generaciones, mayores de edad, empleados, con un mix que nos permite sacar y arrojar resultados importantes, ¿no? Bueno, pues fijaros que 6 años, echar para atrás, que coge pandemia incluida. 4 de cada 5 españoles, con el estudio realizado a término, o sea, con todo el 2023, se ha sentido estresado, deprimido en los últimos años y esto ha impactado en su día a día. O sea, el 80% de los encuestados ha declarado que tiene esa parte de ansiedad, estrés correspondiente. Pero lo que es alarmante es que 6 de cada 10 no han tomado medidas de ningún tipo. Entonces, cuando esos datos nos arrojan, mi interpretación y mi responsabilidad liderando la parte corporativa, ¿no? de gestiones y qué podemos nosotros hacer desde compañía para concienciar a las organizaciones de poner medidas y herramientas a disposición de sus colaboradores para reducir ese 6 de cada 10 no han hecho nada. Ese es un poco el to-do, ¿no? O sea, yo cuando me dan los datos digo, ¿y qué podemos hacer? Pero hay un dato que es importantísimo,
que me llamó sorprendentemente la atención en este estudio es que más de la mitad, o sea, se ha superado el 55%, se autoprescriben por prescripciones de famosos influencers de medicamentos que se patrocinan o que se publicitan, ¿no? Y que ha incrementado tremendamente el uso de ansiolíticos antidepresivos, que es el 25%, uno de cada 4, de personas mayores de 25 años, sin habérselos prescrito por un especialista. Entonces, todo esto al final son puntos de decir, vale, tenemos un ISIO para gestionar, entonces pongamos a disposición de las organizaciones una poderosa herramienta, y después lo pasaremos a comentar, ¿no? Que tenga pues alternativas o herramientas para que la empresa se encuentre satisfecha o confortable. Satisfecha nunca va a estar porque siempre tenemos un punto de mejora, pero sí confortable de qué herramientas podemos proveer a nuestros colaboradores para plantear esto, ¿no? Si contamos datos, te doy ahora mismo paso, Beatriz, perdóname. Si damos datos de OMS a nivel mundial, pues los datos el 3% de la población occidental está afectada por depresión, y en España, desgraciadamente, los fallecimientos por suicidios es la primera causa de muerte, que multiplica por 2 el accidente de tráfico. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad importantísima desde las organizaciones para, con estas 3 problemáticas de factor edad, absentismo, muy derivado de la parte de salud mental, decir qué podemos aportar de propuesta de valor para que nos convirtamos en ese compañero de viaje en las organizaciones, para que no es solucionar, porque esto no es yin o yang, sino poner herramientas que aporten valor a estas 3 problemáticas. Beatriz, perdóname que te he cortado. No, es muy interesante todo lo que comentas, Victoria, porque al final también estamos en una época de la cultura del dato, ¿no? Que los de recursos humanos no paramos de escuchar, ¿no? Que tenemos que hacernos amigos de los datos. Entonces, todos estos datos sobre todo son útiles para concienciarnos los primeros nosotros, los que estamos acompañando a las personas, ¿no? Que trabajan en la organización. Entonces, yo creo que hay que tener hay que avanzar en también tener esa capacidad de tener los datos de nuestra organización, de ver qué tipo de problemáticas tenemos nosotros, porque este 7,2, ¿no? Pues, oye, ¿cómo lo tenemos nosotros? Porque puede que haya gente que esté peor y haya gente que esté mejor, ¿no? Y si estás mejor, incluso puede ser también un discurso entre tu propuesta de valor, porque yo estoy mejor, ¿no? Entonces, había una cosa que comentaba Jesús al principio, ¿no? De estas nuevas formas de trabajar. Tenemos que ser muy conscientes que desde la pandemia, como bien decía Victoria, han cambiado en muchas empresas, en otras no, por depender del sector, han cambiado las maneras en las que trabajamos, y esto sin duda es una manera también de influir en mejorar esos ratios, porque pensad en la gente que tiene modelos híbridos o flexibilidad total, ¿no? Que puede reducir los desplazamientos, reducir la potencialidad de un accidente. Personas que antes necesitaban cogerse una baja porque no se encontraban a gusto y ahora lo pueden compatibilizar de una manera mejor si generamos un entorno de confianza y saludable, ¿no? Pero sobre todo esto de generar un entorno de confianza, esto no es una cosa que digas, voy a crear un entorno saludable. No, esto es una cosa que nosotros llamamos cultura, ¿no? Y la cultura se va generando poco a poco. Si vas viendo, ¿no? A tu alrededor los líderes de arriba, el cómo influyen los que están liderando y tomando las decisiones en nuestras compañías, ¿no? Entonces, ahí los de recursos humanos también tenemos un reto muy grande en poder estos talentos, ¿no? que tenemos en la compañía, cómo conseguir que estén la mayor parte del tiempo comprometidos y conectados, ¿no? Y para eso tienen que estar bien, tienen que encontrarse bien, con ganas y con energía. Y que no pase esto que comentaba Victoria, que es tan natural y tan humano como la vida misma, decir, pues mira, no tengo ganas, o sea, con todo esto estoy aquí como un pringao trabajando hasta las 1000 porque tengo a no sé quién malo, ¿no? Entonces, al final estas cosas existen, tenemos que aceptar que existen y hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que comentabas, Victoria, de la gente que no hace nada, ¿no? Con la situación, lo primero que tenemos que hacer es ayudarles a ser conscientes de que tienen algo que trabajar
para sí mismos y que eso va a repercutir en el entorno laboral y familiar y de todos los entornos que forma parte una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo las empresas podemos ayudar a fomentar ese autocuidado, ¿no? Ese, pues a través de estas pólizas de salud, ¿no? De, oye, tienes un montón de especialistas, que entiendo eso de los influencers, ¿no? Que todos consumimos ahora mucha social media, con lo cual eso está al alcance de la mano, pero al final hay otra serie de recursos y tenemos que acudir a ellos para que nos puedan ayudar de una manera sana y ordenada y que podamos nosotros fomentar en el discurso, ¿no? En esa propuesta de valor que hacemos cuando atraemos el talento y cuando lo queremos cuidar y mantener y fidelizar, tenemos que generar esos discursos y ayudarles, motivarles a que se cuiden, porque si no se cuidan ellos, es imposible que el entorno luego global sea equilibrado, ¿no? Hay un punto uniendo, Beatriz, y es uno de los puntos que me llama muchísimo la atención de ese punto, es cómo generamos ese entorno de confianza. Para mí, uniendo ese punto es una de las preguntas más complicadas dentro de la organización y que nosotros, y siendo negocio, y por eso me gustan plantear esta parte de webinars de qué propuesta de valor podemos aportar, es en la empresa hacer este tipo de challenge. Oye, ¿tú te has planteado en tu empresa, pues que, igual que hablábamos antes de qué tipo de factor edad o composición generacional tienes, cómo generamos ese entorno de confianza? Para nosotros, o sea, yo creo que es importantísimo para entender a qué necesidades después responde una cobertura de salud sanitaria. Necesitamos, importantísimo, saber y medir. Y para que la empresa tenga medición, tiene que hacer preguntas. Entonces, es importante hacer encuestas, es importante preguntar y hacer partícipes a los empleados. Es importante, en esa participación de los empleados, destinar en esas preguntas un cariz especial a cómo te encuentras, cómo estresado estás, Sí. cómo te encuentras dentro de tu organización. Puedes controlar tu carga de trabajo, tu plato va demasiado lleno o se rebosa constantemente, para saber Justo. el punto de situación. Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si no tenemos un punto de situación, no vamos a poder establecer KPIs de seguimiento. Eso Si no es. tenemos un nivel de engagement de inicio, que nuestros empleados nos podemos tirar a llorar porque es malísimo y tenemos una alta rotación, vale, ya hemos ganado, somos conscientes, ya tenemos un camino para mejorar. Pero si no tenemos una medición previa, no tenemos un para qué hacemos las cosas. Por lo tanto, yo soy muy apasionada o sea, en general se dice, empleados felices te hacen, son un 30% más productivos, un 55% más creativos, un 200% más fuertes para enfermedades. Permitidme que todo esto está muy bonito, pero si yo me lo voy a inventar, talleres Paco o consultoría XXSA con 500 empleados, no sé mi punto de partida, esto es una entelequia. No me permite cuidar de mis empleados en un sentido holístico. Yo tengo que saber y permitirme que fijaos qué dos esquemas he puesto, ¿no? Talleres, con entenderme Paco, porque como se llama una de mi hermano, pues talleres Paco puede tener 50 empleados que pueden estar enganchadísimos, todos sí o todos no, y una consultoría de 500 puede tener con 500 empleados todos enganchadísimos o todos no. Pero yo tengo que saber de qué punto parto para saber a dónde tengo que llegar y entonces establecerme una hoja de ruta. Porque ese es el punto que planteamos como compañeros de viaje nosotros para los equipos de personas. Cuando yo os decía el sector sanitario, que soy una enamorada de la parte de previsión social que puede aportar en este país, pues la parte de previsión social, el sector sanitario aporta a reducir el coste correspondiente de la salud pública una enormidad. Por lo tanto, ayudamos y contribuimos a nivel global. Pero es que lo que le estoy permitiendo a mi empleado es que se pueda coger la cita médica sin tener que cortar su jornada laboral cuando se lo dan en la pública a las 12 de la mañana y que lo pueda hacer en un horario que le pueda encajar. Yo le puedo permitir que le anticipen las pruebas médicas y que una baja por algo traumatológico, ¿vale? No se vaya a ir a 9 meses, como puede ocurrir en la Seguridad Social, sino que en 3-4 meses esté intervenido, incorporado, y también forma parte ahí la salud organizativa y el apoyo de la organización para que esa incorporación vaya siendo
poco a poco y hasta que esté al 100%. Yo le puedo proveer a ese empleado, a esos colaboradores, accesibilidad a servicios correspondientes para poder evitar que ese 6 de cada 10 que tienen problemas de depresión, ansiedad o estrés tengan herramientas para poder utilizarlas. Insisto, como decía antes, las pueden utilizar o no, pero yo he puesto los medios para ello, ¿no? Entonces, cada vez, en un estudio establecido de euros invertidos en bienestar, en prevención, ¿vale? Se traduce en que por 1 euro invertido se ahorra en absentismo entre 2,5 y 4,8, y de cada euro invertido se ahorra entre 2,3 y 5,9 en costes de enfermedad. Entonces, creo que es un tema extraordinariamente importante para esa labor de concienciación en las compañías, de valorar exactamente que la salud corporativa y exigir casi en la parte de proveedor de salud corporativa, que no sea el asegurador, que es un término proveedor de póliza, no, es proveedor de servicio, es proveedor de soluciones que acompaña al equipo de recursos humanos para adecuarlas y adaptarlas a su organización. Para mí este es el punto básico, ¿no? Para pues esa reducción de tiempos, y por supuesto esos beneficios fiscales. Pero claro, esto es difícil. Esto nadie dijo que fuera fácil. Esto implica que cuando yo menciono, y ya me habéis oído en varias ocasiones mencionar ese término de compañero de viaje, implica participar en la empresa en la comunicación con recursos humanos, colaborar en esa propuesta de valor de empleado que hace recursos humanos para que se embeba a los empleados y que entiendan. Hay que comunicarlo, hay que explicarle con 2 numeritos. Es que la empresa te regala la póliza de salud o te la provee como vía retribución flexible y te la descuentas de tu salario bruto. Bueno, pues te está permitiendo una herramienta que te estás ahorrando tu 30, 25 o 40% de tipo de retención. Pero hay que contarlo, hay que explicarlo de una forma que se embeba por la organización y que se asimile. Yo soy muy amiga de la gota fina, de la lluvia fina, es como la gota malaya, porque muchísimas veces se comunican un montón de cosas y la comunicación es bionívoca. No es lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. Estamos con una problemática que no la hemos mencionado, pero para mí es importantísimo, que es la enfermedad de hoy en día, es la velocidad. Vamos a toda leche con todo, a toda velocidad con todo, con miles de informaciones, con miles de insights absolutos que en muchas ocasiones no somos capaces de aterrizar y de interiorizar. Entonces, este ratito que os agradecía de inicio para compartir es ¿cómo podemos nosotros desde nuestra organización contribuir a esa concienciación, a ese aterrizaje de un ratito? Pensemos cómo estamos en nuestra organización, qué problemáticas tenemos y cómo podemos aportar ese valor añadido de acompañar como compañero de viaje con vehículos y soluciones desde que podemos plantear soluciones con telemedicina que tiene asistencia psicoemocional a golpe de teléfono, que todos lo tenemos totalmente disponible y que le da a los empleados la opción de: te encuentras más regular, tienes un psicólogo de 9 a 9 de lunes a viernes. Y una vez después de esas sesiones de primer golpe, el psicólogo te diagnosticará lo que corresponde. Que le pone y le motiva y le plantea toda la parte nutricional. Tienes a golpe de un app la posibilidad de hacer una consulta con nutricionista para cuidarte tu alimentación, para sentirte mejor, para cuidarte por dentro, que luego te cuidas por fuera. Tienes una posibilidad de anticipar las citas médicas correspondientes. Tienes cubierto tanto asistencia primaria, especialistas, medios de diagnóstico y una fantástica cobertura de prevención. La pandemia ha llevado a que no se ha realizado muchísimo chequeo recurrente y rutinario, y se han dejado a raíz de la pandemia, y eso está trayendo enormes implicaciones posteriores. Hay que hacer campañas dentro de las organizaciones promovidas por el proveedor de asistencia sanitaria de
de revisiones de temas de prevenciones de cáncer de próstata para caballeros, las revisiones ginecológicas para las mujeres, los temas de cardiopatías para los mayores de 45 con problemáticas cardiológicas. Eso hay que potenciarlo, porque es muy importante unir toda la parte de asistencia de salud emocional con la parte de asistencia física, ¿vale? Y yo creo que ya, y cumpliendo un poco con todas las partes de Deadline, creo que es súper interesante, Beatriz, que pudieras compartir también, pues dentro de todo este granito de arena, como lo estamos viendo desde la parte de negocio y de la parte de experiencia empleado, de compensación y beneficios, pues dentro de la organización, ¿qué te ha funcionado mejor y peor para todos nosotros, incluyéndome? Pues mira, al final estaba, mientras escuchaba, ¿no, Victoria? Yo pensaba, digo, esto, por todas las expectativas también de todos los que nos estéis escuchando, ¿no? Esto no se trata de hacer grandes cosas ni grandes acciones, wow, ¿no? Que eso está genial, ¿no? De vez en cuando organizar algo muy, muy magnífico, sino se trata de cosas tan sencillas como escuchar lo que necesitan los empleados, ¿no? Entonces, aquí hay un punto que en muchas organizaciones se habla y en Aegon particularmente es una estrategia que seguimos mucho, que es lo de la escucha continua, que escuchamos en todos sitios, y eso de qué va, ¿no? La escucha continua tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que te da muchos inputs, muchos insights que puedes tomar de referencia para ver cuál es la necesidad generalizada y luego si hay necesidades particulares que atender. La parte mala es que esto en Aegon lo comentamos mucho a nivel interno en recursos humanos, que es si tú preguntas a tus empleados, vas a generar una expectativa de que vas a hacer algo, ¿no? Entonces, yo sí que os diría que una cosa que hay que tener muy en mente es que cuando hagamos una pregunta tengamos pensado un posible plan, ¿no? De lo que estamos preguntando. ¿Para qué preguntamos? Ese para qué que comentaba Victoria es muy importante y parece una pregunta muy básica, pero es muy profunda, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Entonces, yo lo primero que os invitaría a pensar, que es una cosa que nosotros reflexionamos mucho desde hace unos años, es ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos medir? ¿Para qué lo queremos medir? Porque podemos tener un montón de datos. Entonces, yo creo que en estos temas de salud, de cultura, ¿no? de estos entornos seguros que comentábamos al principio, tenemos que saber qué queremos medir para saber sobre qué queremos actuar. Entonces, yo lo primero que os diría es apoyaros. Yo creo que casi todas las empresas tenemos las típicas encuestas de satisfacción, ¿no? Donde hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Entonces, yo creo que esos datos son oro para recursos humanos, porque eso es lo que tiene que marcar nuestro plan estratégico cada año. Cómo está nuestra organización y sobre qué vamos a actuar. Nosotros, por daros algún dato, en Aegon hace unos años, en 2018, teníamos un 45% de compromiso y gracias a esta estrategia de escucha continua y de establecer un plan muy enfocado en el bienestar, hemos pasado a tener en 2023 un 87. Entonces, son unos resultados que dices, oye, pues hemos seguido una línea. Y cuando digo una línea, también otra cosa que nosotros hablamos mucho es tenemos que tener una historia que contar con un sentido y una estrategia, ¿no? Entonces, porque está muy bien, a veces sin querer pecamos de empezar a hacer un montón de acciones, pero no tienen un sentido, ¿no? Ni un propósito, ese para qué. Entonces, llevamos unos años trabajando en Aegon, lo que llamamos la Wellbeing Edition. Entonces, de vez en cuando sacamos una especie de newsletter para los empleados en donde les tratamos de explicar qué cosas vienen, qué actividades hemos pensado para ellos, y para eso lo que hicimos fue establecer nuestros 4 pilares, ¿no? Dentro del bienestar, qué entendemos por bienestar en Aegon y lo comunicamos, y en qué pilares nos vamos a enfocar. Y al final son tan básicos, seguramente en muchas organizaciones lo tendréis, el bienestar emocional, qué acciones vamos a hacer desde Aegon y cuándo que se van a ocupar en el bienestar emocional, la parte física. Luego una cosa que comentabais, ¿no? Que cada vez se habla más del bienestar financiero, creo que lo comentaba Jesús. Eso al final es un tema muy importante y los que estamos en el sector, pues ni os cuento, ¿no? Y luego la parte del bienestar social, la parte que conecta. Entonces, con estos 4 pilares, en Aegon hemos trabajado mucho en ir viendo cuál es el abanico, cuál es el catálogo de acciones que tenemos detrás de esto. Por poner algún ejemplo, en Aegon hablamos mucho de las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos influir en el tema emocional? Pues
dando un servicio de apoyo psicológico, ¿no? Ese servicio de apoyo psicológico está siempre a disposición de los empleados. Lo tenemos comunicado en la intranet, en estas newsletters solemos reforzarlo porque una cosa que siempre decimos es, no vale solo lanzar un comunicado y ahí se queda, ¿no? Tenemos que seguir siempre con esa historia, con ese hilo conductor, ¿no? De qué herramientas tenemos y qué herramientas podemos ofrecer a los empleados. Luego también solemos crear de vez en cuando, este servicio psicológico está siempre, y de vez en cuando creamos talleres en función también de esa escucha que os comento, de las tendencias que hay un poco en nuestro alrededor, pues talleres de mindfulness, talleres de yoga, o sea, es decir, vamos un poco viendo qué tipo de cosas pueden encajar, ¿no? Y cada vez tenemos mejores valoraciones con estos temas. En temas de bienestar físico, ¿no? Pues oye, cosas muy, muy sencillas, ¿no? Pero las generaciones nuevas, cuando hacemos procesos de selección, nos preguntan mucho por el famoso Gympass, ¿no? Y estas cosas. Oye, pues ¿qué soluciones tenemos para un poco cubrir las necesidades tanto de los que son más mayores, los que son más jóvenes o los que están en un modelo más híbrido, más fijo, lo que sea, ¿no? Entonces, en esa parte de bienestar físico hemos lanzado esas campañas. También tenemos ahora una campaña de fruta, ¿no? Pues la parte nutricional. Oye, pues cuando ahora los empleados vienen a Aegon, todos los días hay fruta en la oficina. Os parecerá una tontería, pero la gente lo valora mogollón y no es tan caro, ¿no? Y luego también pensábamos, oye, pues ya que ponemos fruta, vamos a intentar también ser amigos del barrio, ¿no? Hemos buscado la frutería del barrio, que es la que nos provee la fruta, ¿no? Porque también esa historia que os contaba que queremos trasladar a los empleados de para qué hacemos lo que hacemos. No solo queremos que vosotros estéis sanos, sino que también queremos generar sinergias con el barrio en el que trabajamos, ¿no? Con esta, un poco generar esta comunidad, ¿no? Temas en el bienestar financiero, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando los empleados tienen que hacer, todas las personas tenemos que hacer una declaración de la renta, unas serán más sencillas, otras serán más complicadas. Oye, pues un proveedor que les pueda acompañar en ese momento y asesorar, oye, pues hacer esas alianzas con ellos para poder darles esa solución, pues es algo que está ahí y que pueden elegir. Charlas que hacemos a veces de los propios productos, ¿no? Pues nosotros porque somos una aseguradora, pero aquellas compañías en las que no lo seáis y tenéis esos proveedores que os dan ese servicio, por favor invitarnos a ir a vuestras empresas para poder contarles de qué van estos productos. Eso de vez en cuando hay que hacerlo con cierta recurrencia para que la gente sepa lo que es, sepa lo que hay y lo valore. Y también tenemos pues el típico club de descuentos, ¿no? Que es, oye, pues yo me hago con una asociación y los productos que hay dentro pues tienen una ventaja a nivel económico pues todos los empleados, ¿no? Y ahí estás influyendo directamente en la capacidad adquisitiva de tu empleado. Y me he dejado para el final una cosa muy bonita que nosotros hablamos mucho de conexión en estos modelos híbridos que estamos ahora. Nosotros en Aegon tenemos un modelo de 2 días en la oficina y 3 desde casa. Luego hay flexibilidad en este modelo, pero es muy importante que cuando las personas están descentralizadas y no coinciden, nosotros tenemos como compañía que generar situaciones y momentos en donde conecten. Entonces, en esta parte de bienestar, pues incluimos las típicas fiestas corporativas. Oye, cuando hagamos una fiesta, ¿y cómo vamos a conectar en esa fiesta? No es hacer la fiesta y ya está. Es qué vamos a promover dentro de la fiesta para que la gente conecte. Necesitamos que la gente esté conectada para sacar de la mejor manera el trabajo. Hay gente que no se conoce, gente que va entrando y gente que lleva muchos años en la compañía, no se conocen. Tenemos que promover que se conozcan a través de esos encuentros. Tenemos lo que llamamos grupos de tracción en los que nos apoyamos para poder apoyarnos en ellos, en que ellos mismos promuevan actividades como un torneo de pádel, un torneo de futbolín, de mus, o sea, este tipo de cosas son las que vamos trabajando, ¿no? Muy de la mano de estos grupos de tracción. Entonces, con todo esto, ¿con qué quiero que os quedéis, ¿no? Escuchad lo que vuestra compañía pide y yo creo que hay una conversación muy sana que hay que tener de expectativas. Yo como compañía, ¿qué espero de ti como empleado? ¿Qué necesito que tú me aportes dentro de tu día a día en tu trabajo? Y preguntarles, ¿tú qué esperas de mí? Y esa parte dices, ¿y eso cómo lo hago, no? Pues en Aegon nos estamos apoyando mucho en los managers. Los managers son la primera línea de acción, son los que conocen el día a día de ese empleado, son los que les ven, aunque sea virtualmente, cómo están los empleados. Entonces, los managers al final viven una soledad en su día a día de cómo puedo
ayudar a los empleados no es tan fácil, ellos se tienen que ocupar de sus tareas y esto tiene que dejar de ser una cosa de recursos humanos. Recursos humanos tiene que facilitar al manager en qué palancas se pueden apoyar para poder ayudar e influir en ese estado de ánimo de los trabajadores. Entonces, en Aegon estamos trabajando mucho y en muchas empresas en tener una serie de dinámicas y de sesiones formativas y de inspiración para los managers, creando una comunidad en donde podamos ayudarles a identificar qué cosas pueden ofrecer, en qué cosas se pueden apoyar cuando tengan distintas circunstancias, porque depende del área, depende del momento vital. Y esto que os decía del apoyo psicológico, muchas veces al manager le decimos, ¿le has recordado que tiene a su disposición sesiones de atención psicológica? ¿Has mirado las coberturas que tenemos en el seguro de salud? O sea, todas estas cosas parecen muy tontas, por eso decía que no se trata de grandes cosas, se trata de estar muy presente en esas expectativas, en esas conversaciones y poder influir a través de ello, ¿no? Entonces, yo creo que con esto es suficiente porque queremos dejar espacio para las preguntas, porque preferimos que nos preguntéis, pero con esto daros una pincelada un poco de cómo lo estamos trabajando en Aegon y los resultados que nos avalan que muy mal no lo estamos haciendo, ¿no? Me encanta este punto, Beatriz, gracias por compartir toda esta parte, porque precisamente esa parte, o sea, como tips importantes, esa parte de apoyo en todos los equipos de managers específicos, el dar a conocer las coberturas correspondientes de la póliza de salud, es importantísimo que se conozca. Porque os comentábamos antes, pero las coberturas de asistencia psicoemocional, desde Aegon lanzamos dentro de la cobertura de la póliza un pack bienestar empleados. Una póliza de salud no puede cubrir todo, obviamente, porque no es la seguridad social, pero dentro de la póliza correspondiente tiene lo que denominamos el pack bienestar empleados, que es servicios adheridos a la póliza relacionados con la salud, descuentos en temas de ópticas o descuentos en temas de well-being o en temas de osteopatía, que está tan de moda, o logopedia va a estar cubierta dentro de la póliza si procede tras intervención quirúrgica. Pero si yo tengo que llevar a mi hijo a logopeda porque tiene la mordida mal, pues tengo a disposición alternativas que me salen más económicas que si me voy directamente a través de Internet. Pero esto se tiene que dar a conocer. Entonces, la responsabilidad, y por eso incidíamos muchísimo, y fijaros que unido con Ucelay, desde lo que hacemos dentro de la compañía, cuando decimos como compañeros de viajes para los equipos de personas, es apoyar y ayudar en esa comunicación. Una póliza de salud corporativa es un cañón para una organización. Tiene un montón de ventajas y de beneficios y de coberturas que en muchísimas ocasiones no se conoce, porque no se ha planteado, proveedor, ven aquí a contarme específicamente y dar a conocer. Y en esos webinars, me alegro que hayas hecho esa puntualización, la primera línea es la esencial, que tiene que ser conocedora, porque a partir de ahí cascadea a la organización. Entonces, precisamente, y como hilo un poco conductor y de cierre de los 3 puntos, era, fijaros que los repasos o la historia, ¿no?, de contada es, oye, ¿qué problemática actual tenemos con las distintas convivencias de las distintas generaciones dentro de una misma organización? ¿Qué problemática tenemos encima de la mesa derivada del 7,2 de absentismo, que lo tenemos que traducir en cada una de nuestras organizaciones, derivado especialmente de la salud mental, donde le tenemos que poner especial foco, y qué soluciones, y vemos especialmente a través de la salud corporativa, de la herramienta como seguro de salud corporativo, no tiene por qué ser financiado, no tiene por qué suponer un coste adicional a la empresa que pague la póliza de salud como beneficios sociales, que lo puede brindar como vía retribución flexible, vía sacrificio salarial, bien contado, bien comunicado, bien aterrizado. Esa herramienta es brutal como herramienta de fidelización para la organización, pero hay que contarlo y comunicarlo, ¿no? Sí. Y terminando con esas experiencias correspondientes,
que esperamos os hayan podido aportar un poquito de valor o por lo menos aportar a lo más importante que nos habéis dado, que es esta casi hora de reflexión correspondiente, y que sí que me gustaría, Jesús, pues hacer un poco de final y permitir si hay alguna participación adicional por parte de los asistentes. Muchas gracias Victoria, muchas gracias Beatriz. Yo por mi parte 2 preguntas. Con todo también recordar, ¿verdad Victoria, que a los asistentes les enviaréis el informe detallado? Total, vamos a compartir el sexto estudio de salud y estilo de vida de Aegon, del cual hemos sacado ese dato brutal de 6 de cada 10 que tienen esas problemáticas no han tomado medidas, o el incremento enorme de la parte de medicación a través de influencers, y lo vais a tener totalmente disponible todos los asistentes en el mail de agradecimiento por vuestro tiempo que nos habéis dado, y vais a poder ahí detalladamente ver cada uno de los puntos de salud física, salud emocional, salud social, ¿vale? Gracias, Victoria, por recordarlo para los asistentes. Yo, ahora que estabas comentando lo de la medicación y como antes has nombrado un libro, yo siempre también me ha venido a la cabeza un libro que recordaréis de hace años, muy interesante, que se llama Más Platón y menos Prozac. Es un libro absolutamente recomendable porque algunas veces nos damos al Prozac cuando lo que tendríamos que buscar es un sentido a nuestra vida. Dicho eso, es que me ha venido justo ahora. 2 preguntas muy rápidas para hacer, no sé, para responder. La primera casi para Beatriz, y yo creo que lo has contado bastante, y por el tiempo que nos queda, una respuesta cortita, pero yo creo que lo has contado bastante. Suele ocurrir en las compañías que tenemos un montón de elementos dentro de los beneficios sociales que ofrecemos a nuestros empleados. De hecho, hay algunas compañías que dicen, tengo 62 beneficios sociales, ¿no? Claro, cuando tengo 62 beneficios sociales, probablemente se me está dando una especie de exceso de información que hace que mis empleados, pues a lo mejor no los conozcan todos, y habéis hecho un énfasis importante en la importancia, evidentemente, de que forme parte de cómo yo le cuento a mis empleados cuál es el valor que ofrece la empresa para ellos, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería para ti en el sentido de cómo hacer llegar bien a los empleados los beneficios sociales que ofrece la compañía. Y la segunda pregunta, perdonad, era para Beatriz con respecto a las personas. Hemos hablado del factor edad y lo hemos metido dentro de la palabra problema. Yo como boomer no puedo considerar que es un problema, creo que es una oportunidad. Total. Hemos de verlo así, solo faltaría. Absolutamente, Jesús. Y Beatriz, no tengas prisa por llegar, ¿no? Cuando hablamos con algunas personas jóvenes dicen, uy, ¿cuánto me queda? No tengas prisa, no te preocupes, es un mal de la juventud el que te queden muchos años. Entonces, ¿qué acciones concretas se os pueden ocurrir, si se os ocurre alguna, para temas de personas boomers, es decir, pues las personas que pueden estar en los 50, 60 y que en estos momentos evidentemente aportan una experiencia relevante para la compañía, para que no se queden en esa situación de me dejo ir, sino que sigo aportando? 2 preguntas, ya sé que pueden ser muy largas, pero por favor respuestas cortas. Intento ser lo más escueta posible. El tema de cómo comunicar, yo creo que es muy importante esto que os decía de tener una estrategia de comunicación que abarque las distintas fases del employee journey, ¿no? Desde que entra, toda la parte del durante, ¿no? Que está con nosotros, y hasta que se va. Entonces, cuando tú entras te dan el catálogo de beneficios, te quedas con 2 de los 60 que haya, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre estemos presentes como intranet. Tienes que tener una sección perfectamente identificada donde cada uno pueda fácilmente llegar y decir qué tengo. Reuniones de empleados, los típicos town halls que nosotros en Aegon organizamos uno cada mes y medio o así. Oye, son ventanas de oportunidad para recordar qué tenemos, y con una historia. Nosotros le llamamos un catálogo Netflix, que es al final, oye, pues en función de lo que me apetece consumir, ¿qué tengo, no? Entonces lo tenemos estructurado de esa manera. Y luego siempre tenemos una intranet que se llama el Total Com, una parte de la intranet, que es cuánto gano
y qué salario emocional tengo, ¿no? Esta parte que es más intangible. Entonces, yo creo que hay que cubrir todas las etapas y con las newsletters estas del Wellbeing Edition que os comentaba, vas con lluvia fina uniendo puntos. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta me encanta, de hecho, porque es, oye, ¿cómo conviven estas generaciones? Pues la primera respuesta que se me ocurre rápida, el mentoring, por ejemplo, que dices, es una herramienta muy potente para unir generaciones, personas que llevan en la organización mucho tiempo y que conocen el negocio mejor que nadie, son los mejores para poder coger a los new joiners y hacer ahí una conexión muy interesante de los que tienen ganas de aprender y los que tienen mucho que enseñar, ¿no? Entonces, esa sería la primera acción que se me ocurre y nosotros la promovemos un montón para que, oye, que puedan coger a su disposición. Además, es que es gratuito desde el punto de vista de coste, no en el punto de vista de disposición de horas, ¿no? Pero yo creo que esa es una idea muy interesante que va a la pata de conexión y bienestar social, porque hace que unan esas generaciones y que esa transferencia del conocimiento pase, ¿no? Espero haber sido lo más rápida posible, Jesús. Creo que se ha cortado, Jesús, no sé, yo le veo... Así se ha quedado ahora mismo. Gracias, Beatriz, porque ha sido totalmente concisa, pero son dos respuestas absolutamente potentes en todas las organizaciones y que sí que a todos los asistentes os animamos a poder plantearlo dentro de vuestras organizaciones, porque es de lo más potente que tenemos. Nos hemos pasado 2 minutos de tiempo, os agradecemos enormemente vuestro tiempo, vuestra dedicación, esperamos y confiamos de corazón haberos aportado un poquito de valor añadido. Me despido en nombre de Jesús, que ha tenido algo ocurrido con la conexión, pero esto es lo que tiene el directo en virtual absolutamente. Así que gracias a todos, en nombre de Aegon, en nombre de AEDIPE, gracias a AEDIPE por la organización y a todos vosotros como asistentes. Nos tenéis a vuestra disposición si necesitáis algo por las redes, ¿vale? Muchas gracias a todos. Adiós.